Bienvenidos a CNN Prime de este miércoles, un día histórico por lo que acaba de ocurrir en el Congreso y que es el primero de nuestros titulares. El Congreso aprobó y ya es ley la reforma de pensiones impulsada por el gobierno. La iniciativa contempla un aumento en las cotizaciones de 4,5% a las cuentas individuales como las conocemos, 1% para un seguro social y 1,5% adicional para un préstamo que se va a devolver al momento de la jubilación. La moneda salió al paso de los cuestionamientos por la reconstrucción a casi un año de los incendios en Valparaíso. Mientras el ministro de Vivienda aseguró que el proceso ha sido objetivamente lento, su par de Desarrollo Social puntualizó que el plazo autoimpuesto es de 5 años. En tanto, algunos damnificados iniciaron una huelga de hambre exigiendo que el bono de acogida sea universal. Además, la Municipalidad de Santiago se querelló por el delito de malversación de fondos por el supuesto mal uso de gift card de alimentación durante la administración de Iracy Hassler. Esto por el eventual cobro del beneficio que habría hecho el ex coordinador de un albergue. La ex jefa comunal respondió que la denuncia debe investigarse de forma rigurosa. Y en el mundo, les cuento que decenas de personas murieron por una estampida en un festival al norte de India. El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana local, cuando una caravana de peregrinos se dirigía a una confluencia de ríos sagrados. Este festival es la mayor congregación humana del mundo y se esperan 400 millones de asistentes. Aquí comienza CNN Prime. Hace una hora se aprobó la reforma de pensiones en el Congreso. Volvemos a la sede legislativa. Vemos a Francisca Cárdenas porque siguen las reacciones a este hecho histórico. Francisca, muy buenas noches. ¿No me escucha Francisca? Está viendo quién puede traer. Podía estar ahí el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Mientras tanto, yo les comento que exactamente a las 7:33 yo estaba viendo CNN Chile. A esa hora, ahí la vemos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, tocando la campana que sella la aprobación de la reforma de pensiones. Miren el abrazo que había entre el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Obviamente, ellos se llevaron la mayor tensión del equipo político del gobierno para dirigir esta reforma de pensiones que, como les decía, fue aprobada hoy. Y la aprobación, la verdad, no tuvo ninguna posibilidad de escaparse, porque fue por 111 votos a favor, 44 votos más de los que se necesitaba. Eso fue la primera votación, que fue en general, porque luego se votaron distintas indicaciones. Y fue una aprobación arrolladora en todas las indicaciones. Y ahí lo vemos, ahora los más contentos de hoy, el ministro de Hacienda. Escuchemos a Mario Marcel. Beneficios para mucha gente, mucho más de lo que en su momento significó la creación del Pilar Solidario o la PGU, sino que también cambios más estructurales en el sistema de pensiones que va a cambiar su dirección, su estructura y los pies sobre los cuales se apoya, porque ahora va a tener un pie de capitalización individual, un pie de solidario y un pie de seguro social, y eso le va a dar mucha más estabilidad que la que tenía hasta ahora. Ministro, ¿qué tan difícil fue la tramitación con los parlamentarios? Hemos visto que hubo varios emplazamientos luego de la aprobación de esta reforma entre republicanos, entre Chile Vamos también. Sí, bueno, hubo distintas etapas, pero yo diría que especialmente cuando en el Senado logramos el acuerdo marco para fijarle plazos a la tramitación del proyecto en la Comisión de Trabajo, cuando se definieron ciertos objetivos, principios con los que se iba a trabajar, ese fue un momento en que ya se abrió un espacio, una vía de diálogo que después se tradujo en muchos de los elementos que están hoy día incorporados a este proyecto. Así que ahí tenemos que valorar especialmente el rol que tuvieron los senadores integrantes de esa comisión, el senador Coloma, que la presidió durante todo su desarrollo, y por supuesto el aporte de todo el trabajo técnico que estuvo alrededor. Ministro, una última pregunta. Hay quienes lo han mencionado como un posible candidato. ¿Usted estaría disponible más adelante? Yo en este momento soy candidato a tratar de descansar de lo que ha sido este esfuerzo, pero no está en mi agenda en lo absoluto.
Muchas gracias, ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ahí están entonces algunas reacciones también desde el gobierno, directamente desde acá del Congreso Nacional, de lo que ha sido esta extensa tramitación de la reforma previsional. Lo hemos visto durante toda esta jornada, una jornada clave que era para esta reforma a las pensiones, que finalmente se aprobó. Primero la reforma en general, lo vimos también con una amplia votación a favor, después fueron estas votaciones separadas durante toda esta jornada, que pensamos que iba a ser más porque eran 105 peticiones de votaciones separadas, pero eso se agruparon, finalmente se agruparon estas indicaciones y quedaron solamente en 54 votaciones, las que ninguna fue rechazada. Ese era un riesgo en un comienzo, de que si alguna indicación rechazada podía pasar incluso a la comisión mixta, la posibilidad de ir a una mixta. Si hubiese sido ese el escenario, estarían los parlamentarios y los ministros preocupados porque tendrían que ver cómo votarla para zanjar esta discusión durante esta semana. Pasemos a escuchar entonces qué dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara. Hoy día se aprobó, después de 43 años, una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981 en este país. Pasamos de una lógica meramente individual a complementarla con un seguro social y acercarnos a principios que son tan razonables y tan necesarios en una sociedad como la chilena. Poner solidariamente un componente que haga que, por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres se puedan disminuir. Pero lo que hoy día estamos celebrando es poder darle respuesta a la ciudadanía. Claro, poder darle respuestas a la ciudadanía, decía ahí la ministra del Trabajo, Janet Jara, bastante emocionada de lo que fue también esta tramitación. Recordemos que no fue fácil para el Ejecutivo, Nico, de esta tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, que estuvo ahí 5 días, la reforma a las pensiones, también 12 meses aproximadamente, un año en la Comisión de Trabajo del Senado. Es por eso que cuando hubo críticas también de republicanos a Chile Vamos se defendía señalando que esto no era mata caballo como se estaba legislando, como acusaban algunos, que no era una votación apresurada, sino que más bien la reforma estuvo meses en tramitación, ya más de 2 años de que fue ingresada al Congreso, y es por eso que también llegaron, dicen ellos, a este acuerdo con el gobierno. Pasemos a escuchar también parte de lo que dijeron algunos parlamentarios post votación. Tendremos un aumento sustantivo importante en las pensiones de los actuales y futuros jubilados, y todo ello se produce como consecuencia de una figura que es la solidaridad y el aporte del Estado. Esta reforma, hoy hemos dado un paso muy importante, un paso significativo, que abre un camino, que impone un punto de inflexión, que marca una diferencia, y es un triunfo también de los trabajadores, es un triunfo de los jubilados que nunca se han perdido y que nunca se han rendido para tramitar y aprobar esta reforma a las pensiones. Bueno, es sumamente positivo poder contar con una reforma de pensiones que va a aumentar las jubilaciones, concretamente con el Seguro Social y el aumento de la PGU. Eso es una buena noticia, así que estamos hoy día contentos. Obviamente quedaron pendientes y vamos a seguir insistiendo en aquellos temas que van a beneficiar a las personas. Por eso vamos a insistir en esas temáticas, tanto respecto a poder seguir profundizando en materia de la industria, pero esos son temas, cierto, de discusión para mañana. Hoy día nos quedamos con los avances. Eso también es algo clave, lo que se ha planteado por parlamentarios del Frente Amplio constantemente, que ellos, pese a que fuese aprobada, decían, pese a que se puede aprobar la reforma, decían en su minuto anteriormente a la tramitación y a la votación en sala de la Cámara de Diputados, pese a que se apruebe, vamos a seguir insistiendo en poder plantear un inversor estatal, decían algunos, ya en marzo, luego del receso legislativo, que es en febrero. También la separación de la industria, una idea que van a tratar de plantear con fuerza durante el mes de marzo, una vez que se inicie nuevamente el trabajo legislativo. Y por otro lado, hay otros que plantean que van a insistir también con eliminar las AFP. De hecho, hoy se ingresaron algunos proyectos, uno del diputado Hirtz, la diputada Gasmuri también, que piden nacionalizar las AFP. Algunos decían que, ¿por qué en este momento, justamente hoy, cuando se estaba tramitando la reforma y era una votación clave? Pero de todas maneras, eso fue ingresado hoy, pero va a ser discutido ya en marzo. Pasemos a escuchar también parte de otras reacciones. Este es un gran día para Chile. Después de 19 años conversando, negociando, intentando llegar a un acuerdo en materia de pensiones, finalmente este Congreso logra sacar adelante
una reforma que le hará bien a Chile. Una mala política pública, como fueron los retiros, hicieron que los chilenos se dieran cuenta y valoraran que el ahorro estuviera en sus cuentas individuales. Los mismos chilenos que propinaron una derrota contundente en la primera convención constitucional defendiendo sus ahorros. Esta nueva realidad, esta conciencia a los trabajadores chilenos no le dejó alternativa a este gobierno y a la izquierda. Tuvieron que ceder. Y finalmente hemos aprobado una reforma a las pensiones sin reparto. La verdad que tenemos sentimientos muy fuertes. Yo personalmente estoy muy emocionada, creo que esto es un minuto histórico y quiero dar las gracias, sobre todo a las bancadas de Chile Vamos, que fuimos capaces de votar un proyecto en un principio que era realmente una brutalidad, lo mandamos al Senado de tal forma que eso propició que senadores y el gobierno de Chile tuvieran esa grandeza de ponerse a dialogar para tener una buena reforma de pensiones para Chile. Bueno, como vimos luego de la aprobación en Francisca, la parte perdedora políticamente hablando es sin duda el Partido Republicano y también los sectores hacia la derecha del Partido Republicano. Y para quienes creían que esto se terminaba acá, la discusión de pensiones, ya vimos que no. De hecho, la ministra del Trabajo dijo que aquí se abre la puerta. El ministro de Hacienda señalaba que los sistemas de pensiones en todo el mundo están constantemente cambiando, están constantemente haciéndose perfecciones. Y quienes lo dijeron con todas sus letras es precisamente el Partido Republicano. Te lo dijo primero a ti el diputado Sánchez, de que van a trabajar para hacer gobierno y ¿para qué? Para derogar esta reforma de ley. Claro, y eso va a ser clave también en marzo, Nico, como te decía, cuando comience toda esta discusión nuevamente, luego del receso legislativo, por parte no solamente de parlamentarios del Partido Republicano, sino que también desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista, que algunos estaban contentos con la emoción del momento, pero en su minuto decían, vamos a aprobar, pero vamos a insistir con nuestras ideas, con las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric, con lo que es la separación de la industria, con la idea de un inversor estatal en marzo, aunque se apruebe la reforma previsional. Y eso también esperamos que también lo haga el Partido Republicano, otros sectores políticos y los que están más molestos con esta aprobación. Por ejemplo, el diputado Johannes Kaiser, que como te decía, Nico, se fue del Congreso luego de discutir con un parlamentario, luego de lo que fue la aprobación de la reforma en la sala de la Cámara de Diputadas y diputados. Así que al menos eso marca también las relaciones. Siempre fue difícil el entendimiento entre Chile Vamos y Republicanos, se reflejaba en distintas votaciones en el Congreso, en las distintas acusaciones constitucionales, pero ahora se ha reflejado aún más con lo que ha sido esta votación, un quiebre también en lo que son las conversaciones internas que ellos tienen para distintas votaciones y tramitaciones importantes en el Congreso y por supuesto también se va a reflejar en las futuras candidaturas presidenciales y también al Parlamento, porque hay varios diputados, recordemos, Nico, no solamente elecciones presidenciales, sino que también varios diputados que ya pasando a marzo, digamos, comienzan a hablarle también a sus distritos, empiezan las campañas también y algunos quieren ir a reelección y otros quieren también postular al Senado, Nico. Mira, en política las imágenes hablan tanto como las palabras y las decisiones. Estamos viendo, luego de aprobarse la reforma en la Cámara de Diputados, el realmente fervoroso abrazo entre la ministra de Hacienda, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Eso es lógico, se llevaron el peso político de toda esta discusión, se jugaban gran parte de su capital político futuro para lo que decidan hacer. Entonces se entiende que estaban muy contentos. También veíamos quienes estaban sacando las selfies. Los ministros con parlamentarios oficialistas, Frente Amplio, Partido Comunista, no recuerdo haber visto a alguien del PPD o del Partido Socialista, sí, alguno del Partido Socialista, pero ese es el ambiente por parte del gobierno y el oficialismo. Abrazos, todos muy contentos, sacándose fotos. ¿Qué es lo que veíamos en la oposición? Quienes llevaron adelante este acuerdo en Chile Vamos, los diputados, especialmente de la UDI, algunos de RN y pocos de Evópoli, no digo contentos, yo creo que tranquilos, aliviados también de que este acuerdo por el que se la jugaron se aprobó. También ellos estaban jugando mucho y pagaron costos altísimos con algunos. Bueno, pero estaban tranquilos, no estaban exultantes, no estaban felices, no estaban saltando en una pata, no estaban sacándose fotos. Y veíamos
a los integrantes del Partido Republicano enojadísimos. ¿A qué voy con esto? Que en el momento actual, quien se fortalece es el oficialismo. Y quien, si bien pueden tener algo que aportar, por ejemplo, para la campaña de Evelyn Matei, que es Chile Vamos, están tranquilos, pero totalmente quebradas las relaciones con el Partido Republicano. Esa es la foto del momento. Ahora, esto se podrá traducir de marzo en adelante, para la campaña presidencial. Ahora viene febrero y yo creo que, por lo menos por febrero, todo se va a olvidar por un momento de la reforma de pensiones, pero esto va a seguir en marzo. Pero la verdad es que al menos en el análisis político y de las reacciones luego de lo que pasó hoy, con abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados, el oficialismo es el que está obteniendo una más clara victoria política, Francisca. Claro, y también lo veíamos en algunos diputados de Chile Vamos, Nico, que votaron en contra. Por ejemplo, la diputada Camila Flores, el diputado Cristian Lavé de la UDI, que fueron más o menos ese desorden, pequeño desorden que hubo también en este sector, no pudieron alinearlos a todos. En esta votación ellos ya habían advertido que iban a votar en contra, ellos decían que era por un tema de tiempos, que era muy poco tiempo para revisar tantas páginas de indicaciones, una reforma tan importante, pero finalmente la mayoría fue la que se manifestó de los diputados de Chile Vamos, que fue distinto también la votación que en el Senado, donde veíamos, sí, abrazos, por ejemplo, entre el senador Galilea, entre el senador Coloma, la ministra, el ministro de Hacienda también, los distintos senadores que además, digámoslo, tienen una diferencia con los diputados de Chile Vamos, que es que ellos fueron los protagonistas que llegaron a estas negociaciones y a estos acuerdos políticos que se manifestaron en las indicaciones ingresadas y tramitadas durante las últimas semanas, Nico. Así que un día clave para esta reforma, para el gobierno también, por supuesto, y luego además de haber utilizado, que no menor, es importante también, una herramienta presidencial del presidente a través del artículo 32, recordemos, de la Constitución, para citar al Congreso de manera extraordinaria y especial a una sesión especial durante esta jornada, que era una semana distrital, además, para votar esta reforma previsional. Todas las del presidente Boric. Va a hablar en aproximadamente 11 minutos más a las 9 de la noche en cadena nacional desde el Palacio de la Moneda. Decimos cadena nacional porque obviamente todos lo vamos a estar observando. Y yo creo que otra muy contenta eres tú, Francisca, porque yo creo que tú te llevaste el pijama, el saco de dormir, porque uno pensaba que esto iba a durar hasta la madrugada. No, se hizo más rápido y en verdad, por cómo fueron las votaciones, no tenía mucho sentido extender el voto de las indicaciones de la reforma de pensiones, que nuevamente en una jornada histórica se acaba de aprobar en el Congreso y será ley de la República todos los cambios que hemos discutido en las últimas 2 semanas exactas. Francisca Cárdenas, muchas gracias por todo el despacho desde temprano hoy allá en el Congreso de Valparaíso. Muy buenas noches. Muchas gracias, Nico. Nos vemos. Hacemos una pausa en CNN Prime. Como ya les decía, en unos minutos más hablará el presidente Gabriel Boric por la aprobación de la reforma de pensiones. Seguimos en CNN Prime analizando la aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso, y uno que literalmente se fue corriendo desde los estudios de CNN Chile a La Moneda es Ivo Goich. Él de hecho estaba conduciendo Hoy en Noticias en el momento en que se aprobó la reforma en el Congreso y se fue corriendo para allá porque en unos minutos habla el presidente Gabriel Boric. Ivo, te escucho. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Así es, en 7 minutos más, 6 de hecho, efectivamente desde ahora, el presidente de la República, Gabriel Boric, acá desde el Palacio de la Moneda va a realizar una cadena nacional. Me encantaría decirte cuánto tiempo o en cuánto va a ser la extensión de este mensaje presidencial el día de hoy, pero esta tiene la particularidad que va a ser en vivo y en directo, no es un mensaje grabado. Eso hace evidentemente, Nicolás, más allá de las estructuras que existen en este mensaje, habían también distintas posibilidades de que esto se aprobara, se viene trabajando en esta opción, pero evidentemente el presidente podría dar un mensaje quizás un poco más extenso o centrado quizás en lo que significa esta reforma de pensiones
pensiones. Y también acá empieza una parte nueva, Nicolás. Se aprobó ya, salen de lo más difícil desde el Ejecutivo, que es aprobar efectivamente una reforma de pensiones, que en la tarde nosotros decíamos va más allá, cruza estos 2 años de tramitación que ha tenido bajo la administración del presidente Boric, sino que recordemos que hubo intentos por tener una reforma previsional en los gobiernos anteriores, uno muy estuvo cerca también en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hubo un intento también en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, se logra en esta administración y se ha hablado hasta el cansancio de los cambios que sufrió la propuesta original del Ejecutivo en estas últimas 2 semanas, sobre todo con críticas que decían que se había legislado a matacaballo, otros que evidentemente se estaba buscando un consenso generalizado para poder lograr el mejor proyecto que finalmente, Nicolás, pudiese aumentar las pensiones. Ese es el punto en el que casi todos se quedan, porque nadie quedó conforme, ni en la oposición ni en el oficialismo, con el resultado final, pero sí con los resultados que va a dar a corto plazo, a mediano y a largo plazo para los pensionados y pensionadas de nuestro país. El presidente de la República, aprovecho de contarte, Nicolás, estuvo durante la jornada del día de hoy en Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial, en la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar. Siguió ahí la discusión del día de hoy, que duró más de 8 horas en el Congreso antes de empezar las votaciones, y casi al final, nosotros estábamos también terminando el programa Hoy es Noticia, cuando se traslada hasta la región metropolitana en helicóptero. 35 minutos fue el tiempo de traslado del presidente desde Cerro Castillo hasta el edificio Bicentenario, quien en su último, en la terraza arriba, en la azotea, tiene el helipuerto para los traslados de las distintas autoridades, y es donde generalmente llega y sale cuando se va en helicóptero desde el Palacio de la Moneda. Ingresó un poquito antes de las 8 y evidentemente ya todos los equipos del presidente acá en Santiago estaban preparando la locación para lo que va a ser su discurso, Nicolás. Es interesante lo que tú mencionas, porque tú sigues al presidente Boric todos los días y tengo la impresión de que no es muy usual que traslados de Viña a Santiago, o más estricto, sí, de Viña, porque Cerro Castillo queda en Viña, a Santiago se haga en helicóptero. Me parece que es una decisión de último minuto, porque todos nos sorprendimos lo rápido que fue la votación, lo temprano que fue. Entonces yo creo que por ahí se explica que el presidente Boric se haya venido en helicóptero. Y algo que tú mencionabas, ¿por qué no grabó una cadena antes? Me parece que también era importante ver cómo resultaba la votación. Todos en los últimos días, y sobre todo en el último, desde que el lunes se aprobó en el Senado la reforma de pensiones, con una importante mayoría, 80% de los votos a favor, eso cambió el panorama respecto a lo que se esperaba en la Cámara de Diputados. Y lo que esperaba la Cámara de Diputados fue incluso una mayoría mucho más grande de lo que se anticipaba. Entonces, me parece que aquí el presidente Boric se guardó hasta último momento para los énfasis. Yo creo que vamos a escuchar a un presidente Boric contento, a un presidente Boric con una intensidad distinta. ¿Por qué? Porque los votos en la Cámara de Diputados fueron, reitero el concepto, abrumadora mayoría. Entonces, eso le da un énfasis que va a hacer notar el presidente Boric. Sí, 2 cosas, Nicolás. Evidentemente había preocupación, y esto estaba todo sujeto al horario, a cómo se desarrollaba la votación en el Congreso. La parte de las votaciones en particular, como se agruparon finalmente, pasaron de 105 solo a 54 y iban muy rápido. Era cosa de ver cómo Carol Cariola, la presidenta de la Cámara, iba rápidamente leyendo cada una de las indicaciones, se votaba muy rápido, hizo que se acortaran los tiempos. Sí estaba en los planes poder hacer un gesto como este, hacer un hito, marcar un hito a través de una cadena nacional. Si se estiraba mucho, efectivamente, hoy en la noche y pasaba, no sé, las 10 de la noche, por ejemplo, 11 de la noche, como en algún momento se especuló podía pasar. Exacto. Porque era total despacho, esto sería el día de mañana, pero evidentemente con ya esto listo, resuelto, y como tú dices, con una mayoría abrumadora, se empezó a ver en las primeras votaciones en particular, que eran más de 110, 120 votos, incluso para superar los 120 votos de los diputados y diputadas presentes. Evidentemente se optó por el plan, uno de los planes que había, que era que el presidente hoy día mismo diera este mensaje. Ahora hay que ver, Nicolás, eso sí, cuándo se va a promulgar, que esa es otra cosa muy importante, marcar el hito de la promulgación de probablemente uno de los legados, pese que hay un debate acerca de si esto es un legado o no, por la forma en cómo terminó siendo y aprobándose esta reforma. De todas maneras va a quedar que en este gobierno se hizo una reforma a las pensiones grande, se crea un sistema mixto de pensiones, deja de ser solamente un sistema de AFP. Evidentemente en la promulgación hay que buscar una fecha especial.
Se especula que podría ser en el mes de marzo, en el mes de febrero, en plena época estival, esto también se podría perder. Vamos a ver también los próximos días la importancia que tiene para el Ejecutivo y si buscan un hito en especial para efectivamente poder dar a conocer y promulgarlo, levantar esto quizás con el inicio del último año de administración del presidente Boric, que será en el mes de marzo. Así que vamos a quedar muy atentos, Nicolás. Ya quedan segundos solamente para que comience la cadena nacional. Vamos a ver, es importante ver el tono del presidente, la forma, los gestos. Evidentemente hay un relajo. Nicolás se expresaba en Mario Marcel, un tipo muy serio, que estaba también el día de hoy muy relajado a medida que avanzaba la votación del día de hoy, la emoción de la ministra Jara. Así que vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la República. Es un paso importante, Nicolás, así que quedamos atentos acá desde el Palacio de la Moneda, la cadena nacional. Estilo Año Nuevo, 5, 4, 3, 2, 1. Escuchemos al presidente Boric. Desde el Palacio de la Moneda se dirige a todos los chilenos y chilenas Su Excelencia el Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Queridas y queridos compatriotas, les hablo en este momento en vivo desde el Palacio de la Moneda. El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica al sistema de pensiones. Gracias a ella, 2.800.000 personas mayores, abuelos, abuelas, madres, padres, trabajadores y trabajadoras de toda una vida, verán aumentadas sus pensiones, allanando de esta manera el camino hacia una vejez más digna para los actuales y futuros jubilados y jubiladas. Este es un tremendo logro para Chile. Es un imperativo ético y un acto de justicia, de profundo cariño y de respeto por nuestra gente, que responde a la que es sin lugar a dudas una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país. Y es que el Chile que hoy habitamos ha sido construido con esfuerzo y con trabajo, con mucho trabajo, ustedes lo saben. Quienes están viendo hoy en televisión, escuchándolo en su casa por la radio o quizás por internet, recuerden por favor a ese integrante de su familia, a ese vecino, a esa mujer trabajadora que nunca tuvo contrato, a quienes han vivido su vejez en la pobreza, producto de un sistema injusto que no los veía, que les decía a las mujeres que tenían lagunas y que por eso no merecían una pensión digna. Son lagunas de lágrimas por el trabajo no reconocido ni valorado. Y es justamente ante ellas y ellos ante quienes hoy hacemos un acto de justicia. Esta reforma es el avance más importante en materia previsional de las últimas décadas que se construye sobre otros avances de gobiernos anteriores, como de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. En concreto, va a significar el mayor aumento en las pensiones desde la creación del sistema en los años 80. Los aumentos de la jubilación van a ser entre un 14 y un 35%, con foco especial en reconocer a tantas y tantas mujeres que han debido trabajar doble jornada, dentro y fuera del hogar, para poder sacar adelante a sus familias. Ustedes en la casa lo saben. Por eso le hablo a las mujeres de nuestra patria. Con esta reforma, sus pensiones aumentan y se corrige la discriminación injusta que han sufrido en materia previsional. Hemos dado un nuevo paso hacia un trato justo para ustedes, hacia una sociedad en donde hombres y mujeres realmente tengamos los mismos derechos. Esta reforma tiene rostro de mujer. Y esta reforma que hemos logrado aprobar en el Congreso Nacional se suma a una larga historia de progresos en materia de seguridad social. No estamos partiendo de cero. Piedra sobre piedra, generación tras generación, vamos juntos construyendo un Chile más justo. Las primeras leyes de protección social en nuestro país se remontan a inicios del siglo XX, gracias a las luchas obreras, como son la ley de la silla, el seguro obrero o el descanso dominical, que se hicieron pensando en las necesidades del país y su gente gracias a la organización de los trabajadores. El mismo camino siguieron recientemente el seguro de cesantía, la creación del GES, el pilar solidario, la PGU o las 40 horas. Hoy,
con esta reforma de pensiones hemos agregado una nueva pieza a la arquitectura de la seguridad social de Chile. ¿Qué es lo que significa eso en concreto? Que estamos construyendo un Chile de más justicia, de más respeto, un Chile que quiere más y se quiere más. Desde hace casi 2 décadas, 20 años, 4 gobiernos, se venía intentando sin éxito cambiar nuestro sistema previsional. Lo que parecía un imposible, y no fueron pocos los que nos invitaron a abandonar en el camino, hoy es una realidad. Y son varias las razones por las que estar orgullosos. En primer lugar, porque la pensión garantizada universal, la PGU, se incrementará a 250.000 pesos a partir de los 6 meses desde la publicación de esta ley, priorizando a las y los jubilados de mayor edad. Así, aproximadamente en septiembre de este año, 800.000 compatriotas que actualmente reciben la PGU o pensión básica solidaria de invalidez serán beneficiados por este aumento. En 2027, en 2 años más, esta alza llegará a todas y todos los beneficiarios de la PGU y los situará por sobre la línea de la pobreza, en atención a una gradualidad responsable con los recursos de nuestro país. Segundo, porque gracias a esta reforma, Chile va a tener un verdadero sistema mixto de pensiones, con 3 pilares de contribución. Además del aporte del Estado a través de la PGU, se fortalecerá el ahorro personal para mejorar las pensiones del futuro y se crea un nuevo seguro social para subir las pensiones de ahora y las de los próximos años. Esto va a ser posible gracias a que los empleadores también comenzarán a cotizar, lo que se va a implementar de manera gradual para equilibrar la necesidad de mejorar las pensiones con la responsabilidad de proteger el empleo y en especial a las pequeñas y medianas empresas. Estamos también trabajando para ustedes. Gracias a ello, en particular son las mujeres las que van a recibir un monto suficiente para poder equiparar su pensión con la de un hombre que se jubila con su mismo ahorro e igual grupo familiar. Igualdad entre hombres y mujeres. Este beneficio, por cierto, tiene un requisito inicial de 10 años cotizados para las mujeres y de 20 años cotizados para los hombres. Es decir, la reforma incorpora un incentivo para que los trabajadores paguen sus cotizaciones y se incorporen al mercado laboral formal. Quienes quieran ser beneficiados tendrán que cotizar. Esto es un incentivo al ahorro, que es esencial en cualquier sistema de pensiones que funcione. Y tercero, esta reforma introduce cambios importantes a la industria de las AFP, que presionaron mucho para que esta no viera la luz, para que esta industria sea más eficiente y esté orientada al bienestar de las personas más que al negocio de unos pocos. Estas modificaciones son un incentivo para que aumente la competencia, para que entren nuevos actores y, lo más importante, para que se reduzcan los costos para ustedes, los afiliados y las afiliadas, con comisiones más bajas y que sean acordes a si los fondos pierden o ganan. Es mi deber reconocer en esta materia que no es todo lo que queríamos como gobierno. Pero como gobierno y como presidente de la República he decidido privilegiar el acuerdo por sobre la lógica del todo o nada. Asimismo, quiero destacar que esta reforma resguarda la sostenibilidad fiscal e institucional, con una gradualidad en línea con los recursos disponibles y acogiendo las observaciones que nos hicieran destacados economistas. Así logramos un cambio sostenible y duradero que no hipoteca el futuro de las familias. Toda reforma de pensiones tiene que hacerse pensando en un largo plazo. Chilenos y chilenas, quiero agradecer honestamente a las diversas fuerzas políticas del Congreso Nacional que decidieron ser parte del acuerdo que permitió que la reforma de pensiones hoy sea una realidad. Sé que no fue fácil y valoro profundamente el coraje de resistir duras presiones y también el haber decidido y acompañarnos en abandonar la lógica del todo o nada, poniendo por delante a la gente de Chile. Todos quienes concurrieron a este acuerdo tuvieron que ceder, lo que demuestra un profundo sentido de responsabilidad con la patria, que engrandece a todos quienes lo hicieron posible. Es cierto que la reforma que se obtuvo no es lo que cada sector había inicialmente propuesto. Hubo que pensar fuera de la caja. Y ello no es extraño en un país pluralista
y considerando los equilibrios y composición del actual Congreso que el pueblo de Chile eligió. Nadie abandona por ello sus convicciones más profundas. Y hoy, honestamente, estoy contento, y sé que de la oposición también, porque los chilenos y chilenas lo que nos piden es menos peleas y más acuerdos que mejoren su calidad de vida. Y esta reforma es un buen ejemplo de ello. Compatriotas, hemos logrado esta reforma con valentía, con mucho empeño, con amor por Chile, con porfía, pensando siempre en los jubilados y en las jubiladas de nuestra patria. Y es con esta misma voluntad a la que vamos a seguir respondiendo a las urgencias, anhelos y preocupaciones de nuestros compatriotas, dando solución a deudas que se han postergado por décadas y entrando, por sobre todo, con una nueva energía hacia el futuro. Y es que Chile tiene mucha riqueza, tanto en la tierra como en su gente, en ustedes. Y como país tenemos muchísimas oportunidades que nos dan la posibilidad de vivir mejor y no la podemos dejar pasar. Esta reforma previsional le hace bien al alma de Chile. Hoy celebramos este logro que le pertenece a la nación toda. No es del gobierno ni de un sector por sobre otro, es de Chile. Mañana, con más esperanza y el mismo compromiso de siempre, seguiremos trabajando en la ardua tarea de construir una patria donde una vida tranquila, digna y feliz sea una realidad para todas y todos. Que viva Chile y su gente. Muchas gracias. Agradecemos a todos los canales. Esta reforma tiene rostro de mujer. Me parece que ese es el titular principal del mensaje del presidente Gabriel Boric. Voy a hacer un leve resumen de lo que dijo. Es el mayor cambio en el sistema desde que se creó y reconoce los avances hechos en los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera. Destacó el alza de la PGU a 250.000 pesos, señala que es un verdadero sistema mixto ahora, haciendo énfasis en el seguro social. Y también algo que es muy importante, quienes quieran ser beneficiados deberán cotizar. Mencionaba los mínimos de años que deberán cotizar las mujeres para obtener la garantía de 0,1 UF por año. Tienen que cotizar al menos una década, 10 años, y los hombres 20 años. Y eso, según el presidente Boric, es un incentivo para la formalidad. Además, le dio un mensaje, yo pensé que iba a ser más explícito, pero le envió un mensaje a las actuales AFP, donde dice que hay incentivos a la competencia para que esto no sea el negocio de unos pocos. También reconoce que esto no es todo lo que hubiera querido, pero él prefirió llegar a un acuerdo. De hecho, agradeció a las fuerzas políticas, señalando que todos tuvieron que ceder, pero no mencionó explícitamente a Chile Vamos, que son los que también tuvieron bastantes costos políticos en este acuerdo. Y señaló, obviamente, que hubo que pensar fuera de la caja porque este préstamo reembolsable de 1,5% sin duda que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a entenderlo. Eso fue entonces lo que dijo el presidente Gabriel Boric luego de aprobarse la reforma de pensiones. Y algo muy importante es que casi 6 de cada 10 chilenos cree que con la reforma previsional no se va a resolver ni tampoco terminar el debate en torno a las pensiones. Además, Natalia Muñoz nos muestra cómo hay poco conocimiento de la gente sobre el proyecto que ya se aprobó en el Congreso. Realmente hay poca información. Creo que se hizo como siempre a matacaballo, no pensamos las cosas, no las analizamos y así cometemos errores. La verdad que es tan ambigua que la gente no sabe bien, pero es muy mala. No, yo no estoy bien informada. Claro, porque todos necesitamos y lo necesitamos ahora ya. Es que son más de 700 páginas de indicaciones de la reforma previsional. Incertidumbre y poco conocimiento de cuál es el contenido acusan los pensionados. ¿Ha visto alguna persona con un diario aquí? Nadie, no informa a nadie. Y encuentro que no ha sido muy clara la explicación que nos han entregado a nosotros como personas. La pensión garantizada suba a 250.000, que a futuro, ¿cierto?, ese 6% va a ir a incrementar las pensiones, creo que es positivo. Lo que no estoy tan de acuerdo es en el préstamo, porque ahí hay una letra chica. Acusa letras chicas de la reforma en un debate que no terminaría aquí. 57% más de la mitad de los chilenos cree que no se resolverá el problema previsional. Según la encuesta Data Influye, apenas 3% cree que con esto se cerrará definitivamente el tema. Los ciudadanos están con desconfianza respecto a nuestra clase política porque ellos no quieren perder
sus fondos de pensiones a nombre de cada uno de ellos y estas cuentas se verían amenazadas por el hecho de que el trabajador estaría obligado forzosamente a prestarle su dinero al Estado. Además, los encuestados opinan que el gobierno es el principal beneficiado con la reforma, mientras que 52% considera que el Partido Republicano será el más perjudicado. Tiene un detalle técnico que no toda la gente por ahora logra entender. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es una discusión más bien política en términos de la real voluntad que tiene la élite del poder de ponerse de acuerdo. Ni aumentar la edad de jubilación ni tampoco el fin a las AFP está dentro de la reforma. Lo que sí quedó es el aumento gradual de la cotización adicional a 7% con cargo al empleador. 4,5% irá a la cuenta individual, mientras que 1,5% será el aporte con rentabilidad protegida. Este financiará el beneficio de 0,1 UF por año cotizado y que fue conocido durante la tramitación como el préstamo reembolsable, lo que preocupa a los cotizantes. No hay que ser economista para darse cuenta que va a pegar. O sea, en el fondo un tipo de una pyme, ¿cierto?, que le paga 500 lucas a una persona por decir algo, va a tener que subir su costo. No sé si va a afectar el empleo, pero, o sea, no conozco todos los detalles. Pero yo sí estaba de acuerdo con que sacaran una parte del fondo para este fondo común. Que eso se lo van a descontar a los trabajadores, que como los que tienen contrato se los van a descontar. Y la gente no está de acuerdo toda en eso. Pese a las dudas, según la encuesta CADEM, 68% cree que el Congreso debería aprobar la reforma de pensiones, donde una de las políticas más populares es el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Pero ya escuchábamos cómo preocupa el mercado laboral. Dentro de un plazo más o menos corto de aprobarse la ley de pensiones, van a empezar a subir los costos laborales, dado que sube la tasa de cotización y que esto lo va a tener que asumir el empleador. Es muy probable que esto va a ser un factor adicional que va a generar mayor desempleo. Cualquier reforma, cualquiera sea, con cualquier característica, pero que aumente la tasa de cotización, va a tener un efecto sobre el mercado laboral. Por esto, la reforma incorpora una gradualidad para la aplicación de este aumento de la tasa de cotización en 9 años. Sin embargo, la reforma, según el Ejecutivo, beneficiaría a más de 2 millones de personas. Un debate que podría terminar esta última semana de enero, pero todo indica que quedan puntos pendientes para seguir con pensiones. Cambiamos de tema en CNN Prime. El gobierno reconoció que ha sido lenta la reconstrucción de viviendas tras el incendio de febrero pasado en Valparaíso. Eso sí, insisten en que el plazo total que se autoimpusieron es de 5 años y que el plan en general lleva un 26% de cumplimiento, mientras habitantes de las zonas afectadas piden que se extiendan las ayudas estatales, tal como lo cuenta Macarena Román. Nos dejaron solo con las casas de emergencia que no construyeron bien, que hasta el día de hoy muchas no tienen agua, alcantarillado ni luz. Nos dejaron solo cuando el 6º mes querían cortar el bono y tuvimos que luchar para que dieran 3 meses más y así todo le cortaron el bono a muchas personas. Nos dejaron solo hace harto rato. Es la sensación del representante de la ONG Sobrevivientes del mega incendio que afectó a 5 comunas de la región de Valparaíso hace casi un año. Como Michael hay varios. Algunos de hecho han amenazado hasta con una huelga de hambre. Para nosotros como organización nos parece que es algo muy extremo, poner tu vida en riesgo, pero ya es decisión propia, no podemos nosotros negarle lo que ellos quieran hacer. Lo que sí vamos a hacer es apoyarlos. Es que parte de los afectados han insistido en que la reconstrucción ha sido lenta. Si bien desde el gobierno aseguran que el plan general lleva 26% de ejecución, también reconocen que la arista más retrasada es la de los inmuebles. La reconstrucción es un proceso que no se realiza de la noche a la mañana y creo que eso ha sido claro en las comunicaciones del gobierno desde un comienzo. Eso no significa que tenemos que estar conformes, sino que significa que tenemos que avanzar y acelerar lo más posible para efectivamente responder. Respuesta que algunos afectados también esperan en materia de bonificación. Después de la tragedia se entregó una ayuda de acogida, la cual se ha extendido por 12 meses con un costo de 25.000 millones de pesos. ¿Hasta cuándo, ministro Monte?
pero pobladores piden que sea de manera universal hasta que tengan una solución habitacional definitiva. Porque muchas personas no tienen bono hace bastantes meses y con las soluciones habitacionales lentísimas que tenemos acá, se está pidiendo de esta manera universal. Entendemos la preocupación, tenemos la preocupación de seguir acompañando a la familia y en particular lo que tiene que ver con bono de acogida, que es una materia que es parte de las ayudas tempranas y no propiamente del proceso de reconstrucción, que es más de mediano y largo plazo. Esto es algo que se ha definido en el Comité de Ayudas Tempranas que preside la Subsecretaría del Interior. De febrero en adelante, el gasto de albergue transitorio será mandatado por el Ministerio de Vivienda y contempla 10 UFs mensuales al propietario afectado con daño no reparable y que tenga un subsidio de reconstrucción asignado. Desde la cartera aseguran que se está haciendo el esfuerzo para llegar también a familias propietarias hábiles que aún no tienen subsidio. Mientras ya parte el proceso propiamente tal de reconstrucción, de alguna forma se va cerrando la etapa preliminar, inicial, ayudas tempranas, y ya vamos entrando a la etapa de reconstrucción. Claro, porque en concreto hasta ahora hay 53 viviendas definitivas entregadas y 1.200 que se encuentran en ejecución, cifra que pudiese ser actualizada por el ministro de Vivienda este jueves. Lo que es un hecho irrefutable es que aún quedan meses y quizás años para que las personas puedan volver a su vida lo más normal posible. Una querella por mal uso de gift cards para ayuda social fue presentada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. La acción legal acusa a un funcionario de la anterior administración de Iracy Hasler de haber adquirido estas gift cards que tenían como destino un albergue de vecinos que se encontraban en situación de emergencia. Desde la residencia habrían asegurado que a las personas se les hacía firmar una recepción, pero que no se recibían las tarjetas que eran otorgadas por la Subdirección de Servicios Sociales. Tras las indagatorias se evidenció que uno de los vecinos figuraba como beneficiario, pero no había recibido la tarjeta, por lo que fue a la municipalidad para reclamar. A través de redes sociales, la exalcaldesa Hasler dijo que la denuncia es grave y debe ser investigada, ofreciendo su colaboración en el caso. El municipio de Santiago ha decidido presentar una querella por la eventual comisión de 3 delitos: malversación de caudales públicos, aplicación pública diferente y falsificación de instrumento público. Esta presentación nace por una alerta que recibimos de un albergue municipal donde se encontraron más de 100 tarjetas gift card mal utilizadas. Las tarjetas gift card se entregan como beneficio a los vecinos y vecinas de la comuna de Santiago que están pasando por un mal momento económico y en una situación de emergencia social, para que ellos directamente puedan utilizar estas tarjetas gift card en los supermercados. Y no corresponde que ningún funcionario municipal haga mal uso de estas tarjetas. Nosotros como concejales solicitamos su fiscalización en su minuto. Solicitamos también que se nos hiciera entrega de antecedentes con respecto a la forma en que se estaban realizando estas entregas, pero no se nos respondió ni en tiempo ni en forma. Hoy, esta nueva administración, le hicimos ver estos antecedentes y la investigación que se ha realizado al interior de la municipalidad ha declarado y descubierto unas irregularidades, las cuales estamos solicitando a través de nuestro alcalde Mario Desbordes se investiguen obviamente a través de la Contraloría y ojalá la Policía de Investigaciones que se haga partícipe de esta investigación y poder esclarecer a quienes se las entregaron estas, de la manera que se entregaron y de la forma que se entregaron. A través de los medios de comunicación nos hemos enterado que el día de hoy el alcalde Desbordes habría interpuesto una querella. Nos parece que si hay hechos constitutivos de delito, ojalá estos sean investigados con la celeridad y seriedad correspondiente y obviamente sancionados. En relación al rol que debe cumplir hoy el municipio de Santiago, yo espero que nos podamos preocupar y trabajar en conjunto en relación a los problemas reales de los vecinos y vecinas y así seguir avanzando. Esta semana entró en vigencia en nuestro país la ley que prohíbe el testeo de productos cosméticos y de higiene en animales. Una normativa que fue promulgada en enero de 2024 y que por fin está en marcha. Sin embargo, varias compañías habían dado un paso adelante, alejándose hace varias décadas de esta práctica, tal como lo cuenta María Luisa Carrión.
¿Sabía usted que en estos laboratorios se reconstituye piel humana que luego será utilizada para evaluar cómo se comportan los ingredientes de productos cosméticos? Si la respuesta es no, le cuento además que hace más de 3 décadas que se desarrolla esta tecnología pionera por parte del grupo L'Oréal. Hoy está en 3 lugares del mundo, China, Brasil y Francia. Dentro de estas paredes se producen unas 150.000 unidades de tejido reconstituido al año, por donde han pasado los más de 6.400 tipos de productos que la compañía comercializa al interior de nuestras fronteras. Como compañías tenemos la ciencia en el corazón de todo lo que hacemos. Nacimos desde un bioquímico que hace 116 años creó L'Oréal, consciente de que la forma en que nos sentimos y nos representamos actúa de manera directa en el bienestar de las personas. Entonces es así en donde estamos convencidos de que la ciencia es respetuosa con el medio ambiente. Con el medio ambiente y con los animales. En 1989 se dejó, por ejemplo, de testear en ellos varios años antes de las primeras legislaciones en contra de esta práctica en el mundo y décadas antes de que entrara en vigencia en Chile. En enero de 2024 se promulgó la ley que prohíbe la experimentación en animales en la elaboración de productos cosméticos, iniciativa que entró en marcha esta semana. Ahorita yo siento que está más humanizado el tema de cuidar más y proteger a los animales. Me parece perfecto, porque son una vida respetable igual que la del humano. El animal no está como conejillo de India. Por cierto que es un buen incentivo para que una persona pueda comprar efectivamente los productos que no están testeados en animales. Ahora me voy a fijar en lo testeado con animales, me voy a fijar. Porque antes yo leía así, decía así, testeado en animales, pero no le tomaba el asunto. En realidad, pobrecitos, porque los utilizan. Chile se convirtió así en el país número 45 en prohibir este tipo de pruebas y el 5º en América. En el continente ya existen normativas similares en México, Colombia y Guatemala, y ahora nosotros tenemos nuestro propio marco normativo que establece claramente que se anula la opción de experimentar en animales para desarrollar actividades de investigación, fabricación o comercialización de productos, atención, no solo cosméticos, también de higiene. Estamos muy comprometidos a estas buenas prácticas regulatorias globales y sobre todo en no testeo de animales. Por lo tanto, creemos que es una muy buena herramienta para los productos formales que se venden en Chile, evitar los productos piratas o los productos que no tienen registro sanitario. Porque en ellos se puede correr el riesgo de que estén testeados en animales. Pero volvamos a estos laboratorios. La compañía francesa ha puesto esta tecnología a disposición de gobiernos, organizaciones u otras empresas para que así éstas no se vean en la obligación de testear en animales y seguir sumando industrias a esta comunidad científica global que busca crear un mundo sin experimentos con la fauna. Desde hoy, China celebra el Año Nuevo Lunar, dando comienzo a 2 semanas de festividades en el país. Estas celebraciones comenzaron en las calles y ya tuvo lugar la gala del Año Nuevo chino, que mostró coloridos espectáculos de música y danza con algunos de los artistas y personalidades más reconocidos de su cultura popular. Daría Rifo nos cuenta más. Con robots bailando y al ritmo de música folclórica. Así recibió China una de sus festividades más importantes, el Año Nuevo Lunar. Con esto se celebra la llegada de la segunda luna después del solsticio de invierno, en una fiesta que se extiende por 15 jornadas hasta la llegada de la luna llena. Los días previos se empieza a preparar los platillos típicos de la cena familiar y el país se alista para la gran gala del llamado Festival de Primavera. 亲爱的观众朋友们，大家过年好！ 接联欢晚会的直播现场，我们和全国各族人民、全世界的中华儿女一起迎接乙巳蛇年的到来。 La gala debutó hace más de 40 años y a día de hoy es uno de los espectáculos televisivos más vistos del mundo. En él se presentan shows de música, danza y comedia en un evento que este año se extendió por más de 5 horas. La fiebre del Año Nuevo Lunar también cruza fronteras, siendo celebrado en distintos países a lo largo del planeta, tanto por inmigrantes chinos como locales. Es un ambiente muy agradable, todo está decorado de forma muy bonita. Creo que muy poca gente se acuerda de esta festividad. Solemos esperar el Año Nuevo el 31 de diciembre y nos preparamos para ello, pero llegamos aquí por casualidad y pensamos, ¡oh, qué interesante!
La festividad reúne a las familias chinas en torno a una cena llena de tradiciones. El menú contiene platillos que simbolizan la buena suerte, como el pudín o el pescado, acompañados de dumplings, fideos o arroz al vapor, dependiendo de la provincia. Gracias a estas reuniones familiares se esperan más de 600 millones de viajes por tren y avión para que los ciudadanos chinos retornen a sus ciudades natales para celebrar las fiestas. Cuando era joven, todos mis hermanos mayores trabajaban fuera de Beijing. Por lo general regresaban a casa para celebrar el Festival de Primavera. Como yo era el único de mis hermanos que vivía en Beijing, los recogía en la estación de trenes todos los años. Por supuesto, estaba muy feliz y emocionado. Las reuniones familiares durante el Festival de Primavera están profundamente arraigadas en el corazón de los chinos. Para China, la fiesta recién comienza. La tradición señala 2 semanas donde se debe compartir en familia, visitar templos y entregar regalos, cerrando finalmente con el Festival de las Linternas, donde se encienden miles de faroles de papel para expulsar la oscuridad y empezar el año con la esperanza renovada. Y hay productores de cerezas que están rezando para que un buque que está varado pueda arreglar el motor que tiene con fallas para poder llegar a parte de ese año nuevo lunar chino. Bueno, esto es simplemente un dato extra al comentario internacional de Alicia Contreras, que ya nos acompaña. Muy buenas noches, Alicia. Muy buenas noches, Nico. Vamos a partir en Cuba porque Donald Trump anunció que la base naval que mantiene Estados Unidos en Guantánamo, ahí vemos las imágenes, la van a ampliar, más bien la van a utilizar para detener a los migrantes indocumentados. Esto como parte de las medidas entonces en contra de la inmigración ilegal. Acá Donald Trump anunció que van a utilizar esta prisión que mantienen en Guantánamo para detener entonces a 30.000 personas. Esto porque en los últimos días han detenido por lo menos a 6.000 migrantes indocumentados. Sin embargo, han tenido obstáculos para enviar a estos migrantes a sus países de origen. Ya vimos lo que pasó con Colombia, que inicialmente no aceptó 2 aviones con deportados. Y es por eso entonces que Donald Trump anunció que van a habilitar esta instalación para detener a estos migrantes. Recordemos que Guantánamo está siendo utilizado para detener a personas por terrorismo y hay acusaciones de torturas en el lugar. Escuchamos lo que dijo Donald Trump. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Ahora, Donald Trump hizo este anuncio en medio de la firma de su primer triunfo en el Congreso, la ley Laken-Riley, que tenemos las imágenes en el siguiente apoyo, y ahí además anunció que ahí se confirmó más bien que se va a terminar con la extensión del programa de estatus de protección para los migrantes de Venezuela. Este programa que se realiza desde hace años en Estados Unidos, básicamente lo que hace es proteger a migrantes de una lista de países. Por ejemplo, Afganistán está en esta lista, también Ucrania, en razón de problemas de crisis en estos países de origen, conflictos armados, desastres, y Venezuela entonces era parte de este programa. Joe Biden, el gobierno de Joe Biden, lo último que hizo en su mandato fue extender este programa por 18 meses. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ya confirmó entonces que va a terminar con esta extensión y va a afectar entonces a 600.000 venezolanos que están en el país. Básicamente este programa protege a estos migrantes y les permite también trabajar. De ninguna forma les abre paso para obtener la ciudadanía estadounidense, pero los protege durante un tiempo determinado. Va a ver qué va a pasar con estos venezolanos y si es que se los va a detener como migrantes indocumentados a pesar de que entraron al país bajo este programa. Esta ley que publica Donald Trump es la que deroga el que hijos de inmigrantes irregulares en Estados Unidos
que hasta ahora podían obtener inmediatamente, no sé el concepto exacto, la nacionalidad estadounidense, con esta promulgación ya no la tienen más. No, esa se trataba de esta orden ejecutiva de revocar entonces el derecho a ciudadanía por nacimiento. Un juez paralizó esta orden porque dice que es anticonstitucional, va contra una de las enmiendas de la Constitución. Esta ley en particular, la ley Laken Riley, lo que hace es que permite que se pueda detener a los migrantes indocumentados por delitos menores, por ejemplo, hurto. Tienes toda la razón. Exactamente, entonces permite detenerlos y sin la necesidad de declarar su culpabilidad. Y esto es un logro para el gobierno de Donald Trump porque se trata del caso de esta joven que fue asesinada por un migrante venezolano que tenía acusaciones de hurto en un supermercado. Ahora, ¿qué dijeron los venezolanos que entonces que se van a ver afectados por el término de esta protección? Revisemos. Aquí hay muchos venezolanos que llegaron a este país a trabajar. Creo que el TPS sin duda funcionó, que estamos legalizando, haciendo todas las maneras que este país lo exige. Así que yo creo que tiene que ser algo que tiene que mantenerse vigente. O sea, la cosa está dura y ¿qué podemos hacer? ¿No? Si Donald Trump hace eso, hay muchos que se van a quedar en el aire y no sé qué vamos a hacer. Está correcto lo que está pasando, porque en realidad mucha gente que se está yendo, las están mandando, son gente trabajadora. Es cierto que se está hablando de seguridad nacional, pero también hay que darle chance a las personas que están aquí adentro, que llevan muchos años, y darles papeles a ellos también. No me parece justo, me parece que la situación en Venezuela está bastante complicada y que deberían de permanecer todavía pues con esa decisión del gobierno anterior y que no deberían de quitar el TPS para proteger a las personas que... Hay muchas personas venezolanas haciendo el bien aquí en este país. El país va a estar mal porque no hay mano de obra, al paso que vamos. Justamente hoy día también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado entonces a los venezolanos que están en Estados Unidos a que regresen al país. Un llamado polémico porque Venezuela tiene 8 millones de venezolanos que salieron a causa del régimen de Nicolás Maduro y que están en el extranjero. Vamos ahora a India porque hubo una estampida en este festival hindú que ha dejado hasta ahora 30 muertos, pero se espera que esta cifra aumente. Este evento es el mayor a nivel mundial que congrega a personas. Se espera que 400 millones de personas acudan a este festival en los 45 días que dura. Precisamente ayer fue el día en que se esperaba mayor asistencia de personas y es acá cuando ocurre esta estampida. ¿Qué pasó? Laura Soto nos explica. बच्ची चिल्लाई माँ जी बचाओ माँ जी बचाओ, लेकिन हम खुद जाम में थे, हम बचा नहीं पाए, बच्ची चप के मर गई। El caos y la confusión se apoderó del encuentro religioso más grande del mundo. Decenas de personas murieron este miércoles a raíz de una estampida que se generó en medio de los rituales del festival hindú Kumbh Mela, que se celebra en el norte de India. Estábamos caminando cuando la gente empezó a empujarnos agresivamente, lo que provocó que todo el mundo se cayera. Luego empezaron a pisarnos y a pasar por encima de nosotros. Nadie nos ayudó a levantarnos. Mi padre ha desaparecido. El incidente ocurrió entre la 1 y las 2 de la madrugada de este miércoles en la ciudad de Prayagraj, en el estado de Uttar Pradesh, donde se desarrolla el evento este año. Decenas de millones de personas han llegado hasta ahí para bañarse en la confluencia entre los ríos Ganges y Yamuna, lugar sagrado para la religión hindú. Según relatan testigos, muchas personas ya habían hecho el ritual y se encontraban descansando en la orilla cuando una multitud empezó a empujar y se produjo el aplastamiento. Hay barricadas en los campamentos religiosos y en la ribera del río.
Algunas de estas barricadas se rompieron y debido a esto, los devotos, que normalmente duermen en el suelo esperando un baño sagrado antes del amanecer, fueron pisoteados por otros devotos en medio del caos. Mi madre y mi cuñada murieron en agonía y nadie escuchó sus gritos de auxilio, ni la policía ni los funcionarios. Todos gritamos con dolor, pero nadie nos escuchó. Mi padre también quedó aplastado y se rompió la pierna cuando se agachó para recoger a mi madre. Los cuerpos de las víctimas y los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, mientras que muchos otros devotos fueron en búsqueda de sus familiares desaparecidos, a quienes perdieron en medio del caos. Hemos perdido algunas almas virtuosas en el desafortunado incidente del Gran Festival del Cántaro. Varias personas también resultaron gravemente heridas. Expreso mis condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en el doloroso accidente y deseo una pronta recuperación de los heridos. La tragedia empañó una de las jornadas más importantes del festival de 45 días, que se desarrolla entre el 13 de enero y 26 de febrero. La peregrinación de Kumbh Mela se realiza cada 12 años, pero este 2025 es más significativa. El nombre del festival lleva el prefijo Maha, que significa gran, marcando un hito que tiene lugar cada 144 años. Se espera que el evento atraiga a unas 400 millones de personas en total. Así, con seguridad reforzada, el festival siguió su curso mientras se abren los cuestionamientos hacia las autoridades. Nico, y vamos a terminar en Medio Oriente porque mañana va a haber una nueva liberación de rehenes como parte de este acuerdo entre Israel y Hamás. Ahí vemos en pantalla, se trata de 3 rehenes israelíes, 2 mujeres de 20 y 29 años y también un hombre de 80 años. Y además se va a liberar a 5 rehenes tailandeses que entonces están en manos de Hamás. Esto a cambio de la liberación de 110 prisioneros palestinos que están en las cárceles de Israel. Esto como parte de esta tregua de alto al fuego que estamos en la primera fase y donde se va a liberar a 33 rehenes que fueron capturados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, ya la próxima semana deberían comenzar las negociaciones para lograr la segunda fase de este acuerdo y que todos los involucrados en este acuerdo quieren que sea el fin de la guerra. Vamos a ver si es que logran convencer a Israel de esto y también a Hamás. Alisa Contreras, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hacemos la pausa, ya volvemos con más CNN Prime. Llegamos al final de este CNN Prime, por supuesto marcado por el hito de la aprobación de la reforma de pensiones en el Congreso. Ahora viene CNN Tiempo, luego Conexión Global Prime, que va a estar dedicado a la relación de Donald Trump con América Latina. Miércoles 29 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.